Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, la explicación de la primera parte, la profesión de fe. Específicamente estamos en la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo quinto, Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Párrafo segundo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y específicamente el primer apartado, este párrafo segundo, dedica también 2 números a profundizar sobre el tema el estado de la humanidad resucitada de Jesucristo. El número 645 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado, soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que le era familiar a los discípulos, y eso para suscitar la fe. Vemos cómo el Catecismo, queridos amigos, nos refiere primero que todo al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que es un espíritu, y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. El Catecismo nos va a referir también un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, 27. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Estos 2 textos del Evangelio nos encuadran esta primera enunciado que nos hace el Catecismo en el número 645. Luego el número 646 dice: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas, ¿no? Relaciones directas. Comparte con ellos la comida. Catecismo también nos hace referencia a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 40. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse. Las apariciones de Jesús resucitado no son una especie de apariciones místicas, ¿no? Los apóstoles tuvieron un encuentro sensible y perceptible con Jesús, porque este Jesús resucitado se dejó ver por los sentidos humanos, se dejó ver por los ojos, se dejó tocar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, dice que a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. También el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, nos dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos,
se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. San Mateo, capítulo 28, versículo 9, dice: en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Son todas expresiones que nos presentan los evangelios, que no están hablando de experiencias místicas interiores, sino que están hablando de fenómenos sensibles exteriores, visibles, aquello que podía ser contemplado, concebido y admirado por los sentidos externos. También el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 4, nos dice: cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Es perceptible. Y también, así como nos dice este Evangelio, está realmente en un lugar determinado. En esta forma nos disipan los Evangelios estas dudas. Él no es un fantasma. Lucas 24, 38, 43. Pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Jesús quiere comer con ellos, no porque su cuerpo resucitado necesite de alimento, sino para disipar sus dudas. Después, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29, pues nos va a narrar el texto de Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Aquí, queridos amigos, no estamos hablando de experiencias interiores, ni interpretaciones subjetivas de los apóstoles, sino que estamos hablando de un encuentro real, de un acontecimiento sensible comprobado por parte de los apóstoles. Ellos dicen: nosotros hemos comido y bebido con él. Esto es lo que nosotros hemos hecho cuando él ha resucitado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 9 al 10, dice que el Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues yo un pueblo numeroso en esta ciudad. San Pablo nos ayuda a distinguir aquí en este pequeño texto los tipos de visiones interiores y nos hace distinguir entre una visión interior de lo que es un encuentro sensible. San Pablo distingue
pues los que son ese tipo de visiones interiores de lo que fue su encuentro personal camino de Damasco con Cristo resucitado. Este encuentro de Damasco lo describe como un encuentro con Cristo resucitado sensible y visiblemente. Y si San Pablo se considera apóstol, siendo que él no era uno de los 12 elegidos, es porque la aparición que tuvo camino de Damasco fue de tipo visible. El verbo griego que se usa para determinar este tipo de apariciones visibles es orao. Se dejó ver, se dejó palpar, se dejó contemplar, no internamente, sino externamente. En la primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 1, Pablo dice: ¿no soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Hay muchos místicos en nuestra historia cristiana que han tenido visiones interiores de Jesucristo, pero eso no les constituye en apóstoles. Primera Corintios capítulo 15, versículo 3-9. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, se me apareció también a mí, como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo en este texto se pone en la cadena de las apariciones de Jesús. Ellos no pueden dejar de hacer referencia a lo que han visto. Jesús ha resucitado. Y esto lo van a proclamar por todas partes, porque esta experiencia sensible con el resucitado no pueden dejarla atrás, no pueden dejar de comentarla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 19-20. Mas Pedro y Juan les contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El catecismo describe en estos puntos que el cuerpo de Jesucristo resucitado es invisible y es por pura misericordia de Dios que se adapta para que nuestra capacidad le pueda entender. Él ha querido ser visible, Él ha querido ser palpable. El milagro no es que el cuerpo sea invisible. El milagro es que ese cuerpo resucitado invisible se deje ver, se deje palpar. Jesús no tenía necesidad de esconderse porque su cuerpo era invisible, pero hizo este milagro de ser visible a los ojos humanos en algunos momentos determinados durante este tiempo para que se disiparan las dudas. El estado de Cristo resucitado no es un estado visible de una forma continua. De hecho, Jesús desaparecía constantemente, porque lo propio de su estado de resucitado es tener un cuerpo invisible. Esto viene en ayuda de nuestra fe, para que no esté sujeta a todo viento de duda, que a nuestro ser carnal que tanto le cuesta creer. Todos somos un poco Tomás. Todos tenemos necesidad de tocar y palpar. Por eso el Señor, por pura misericordia suya, quiso que existieran, que lo experimentaran una serie de testigos. Los apóstoles en primer lugar, el grupo de mujeres,
y hasta 500 hermanos a la vez, como dice el texto que leímos hace un momento. También hay otro aspecto que nos enseña el catecismo. Es cierto que las apariciones de Cristo resucitado fueron sensibles y perceptibles. También es cierto que la humanidad de Jesucristo no era la de antes, sino que era una humanidad glorificada y no estaba sujeta a las leyes físicas ni a las limitaciones del espacio y el tiempo que tenemos todos. Aparece en medio de los apóstoles, sin haber entrado por la puerta, o con los discípulos de Maús, cuando le reconocen en el momento de partir el pan y Jesús desaparece de sus ojos. El cuerpo resucitado de Jesús no ocupa un lugar ni un espacio. Existen otros textos también donde se habla de la dificultad que tenían los apóstoles para reconocer a Cristo resucitado. Y esta dificultad significa dos cosas. Por una parte, que es el mismo Jesús, pero en un cuerpo glorificado. Por otra parte, que hay una pedagogía que el Señor quiere tener con nosotros. Una pedagogía hasta que lleguemos a descubrirle. Una pedagogía de preguntarse, ¿será Él o no será? Despojándonos de los falsos conceptos que tenemos muchas veces de Dios. Esto, queridos amigos, lo podemos ver con claridad en el episodio precioso del Evangelio de los discípulos de Maús. Lucas 24, 13, 37. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba a 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos le respondieron con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal cual como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno al otro,
¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Se sugiere en este texto, queridos amigos, que hay una pedagogía del Señor, que antes de permitir que lo reconozcan sensiblemente, el Señor quiere tener esa purificación interior, la purificación de la visión que habían tenido, de ese concepto del Mesías, donde no habían asumido la cruz. Por eso Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera. Esto es muy interesante. El escándalo de la cruz no lo habían asumido. Por eso quizás su corazón estaba ciego. Que la cruz es camino de resurrección. Es por eso que antes de que lo reconozcan, sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Antes de que lo vean con sus ojos carnales, Jesús los quiere purificar para que lo vean con sus ojos espirituales. El Señor quiere ser conocido en la delicadeza del alma, antes de ser conocido por la visión sensible de los ojos. Algo parecido de lo que hizo con los discípulos de Emaús, está haciendo todos los días con nosotros. Y quiere que antes de que en la vida eterna le veamos cara a cara, lo veamos aquí con los ojos del alma. En todos los encuentros que está teniendo Jesús, Él va haciendo este proceso pedagógico de purificación hasta que lleguen a conocerle. El Señor no le basta ser reconocido físicamente, no, sino que Él quiere ser reconocido primero espiritualmente como lo que Él es, como el Señor. Juan 20, 10, 18. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. También el Señor está teniendo una pedagogía con María Magdalena, una pedagogía de purificación. Esa frase misteriosa: no me toques, que todavía no he subido al Padre, nos habla un poco de esa esponsalidad que es
esa llamada que Jesús nos hace a nosotros a casarnos con Él, a ser esposos de su alma, a dejar que Él sea el esposo de nuestra alma. Tal vez María Magdalena tenía un apego a ese Jesús histórico que había conocido, que le había sanado, que le había perdonado. Pero Él quiere que ya ella tenga un apego, pero un apego amoroso al Cristo glorioso y resucitado. Ya no es un apego carnal, es un apego espiritual. También es muy llamativo que el Señor quisiera tener como testigos de esta resurrección al grupo de las mujeres, así como lo hemos dicho varias veces esta semana, porque en aquellos tiempos esa testificación de las mujeres que no tenía ningún valor judicial. Los evangelios nos dicen que las mujeres fueron estas primeras testigas de la resurrección, algo que termina siendo un argumento de veracidad de esta resurrección. Si los apóstoles hubieran inventado la historia de Cristo resucitado, no se les hubiera ocurrido poner como primeras testigas a un grupo de mujeres, porque eso sería ir en contra de la credibilidad. Ningún judío creería el testimonio de ellas. Esa era la cultura de aquel tiempo con respecto a la mujer. Otra cosa es que el Señor se apareció primeramente a las mujeres porque quizás ellas estaban más preparadas en su sensibilidad interior para encontrarse con ese Cristo resucitado. Y esto sí que a mí me impresionó, que las mujeres estaban más preparadas, los hombres estaban llenos de dudas, siempre ese racionalismo por delante. Estamos hablando de que Jesucristo usa una pedagogía de purificación para encontrarnos con Él resucitado. Y quizás las mujeres ya estaban más purificadas. Necesitaban menos tiempo de purificación. Lo que da a entender es que lo principal en la iglesia, en cuanto a su carisma, es precisamente nuestro encuentro con Cristo resucitado. Y eso es lo que todos nosotros nos debemos dedicar, a que todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra tenga un encuentro con Cristo resucitado. Al pie de la cruz estaba Juan, pero también estaban las mujeres en torno a la Santísima Virgen María. Y al final, esta es la esencia del cristianismo: estar atentos y preparados para el encuentro con Cristo resucitado. Esa es la esponsalidad con Cristo resucitado. Nuestra alma es esposa de Cristo. Y posiblemente el alma femenina, por los dones que Dios le ha dado, por su maternidad, tiene esta sensibilidad y esta capacidad especial de percibir esto mucho más adelante que nosotros los hombres. Y estas mujeres han tenido y tienen esa capacidad de entregarse para la esponsalidad con Cristo. Nuestra alma es esposa de Cristo.